Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un encuentro más de estudiantes de abogacía de Argentina. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Pido disculpas por los 2 minutos atrasados, pero la conexión hoy está fatal. Les voy comentando, hoy vamos a estar con el doctor Gustavo Gutiérrez, ¿sí? Él es el presidente del Instituto Meridional del Derecho del Trabajo. Con él mismo vamos a estar abordando un tema muy poco hablado, por decirlo así, que es el tema de la educación universitaria, ¿sí? Vamos a hablar un poco del sistema educativo universitario, algo con respecto a las técnicas de estudio. El doctor nos va a explicar cómo estudiar la carrera de abogacía, ¿sí? Y no quedarnos a mitad del camino. Bueno, creo que esta charla va a ser muy productiva para todos los estudiantes. Los invito a que se queden hasta el final. La enseñanza del derecho en Argentina a nivel universitario a veces deja mucho que desear, así que bueno, vamos a ver el doctor qué nos va a poder enriquecer y cómo nos va a poder enseñar estas técnicas de estudio que él tanto conoce y avala. Bueno, acá está el doctor, le vamos a aceptar la solicitud. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo está Nabila? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Bueno, si se puede decir bien en medio de toda esta situación que se vive en el país, pero afortunadamente, aparentemente va a ir mejorando, esperemos que de modo sistemático. Así que bueno, lamentablemente hay muchas vidas que se perdieron como consecuencia directa o indirecta de esta situación que nos toca vivir. Y para aquellos que perdieron familiares, seres queridos, que tienen a enfermos, que no pueden ver, vaya mi saludo y estas palabras de aliento. Y quería empezar así porque, bueno, en realidad se está terminando el año y ha sido un año muy duro para muchas personas, ¿no? Así que bueno, Sí, pero más allá de exacto. que vamos a poder tener un intercambio interesante en esta materia que es la enseñanza del derecho en Argentina, ¿no? Que es un tema muy Bueno, interesante. sí. Muchas gracias por sus palabras, primero que nada. Se habla poco del tema de las condolencias. Yo hace 5 minutos recibí noticias también. Y bueno, nada, esperamos que se sobresalga de la situación. Es un pariente muy cercano, así que es difícil cuando nos toca de cerca, más que nada, porque uno lo ve lejos hasta que no nos toca dentro de casa. Así que bueno, nada, yo creo en Dios, vamos a rezar hasta que salga de la situación. Pero sí, yo creo que es tiempo de seguir cuidándose, y lo quiero aclarar acá en vivo porque se liberó prácticamente la mayoría de las actividades y creo que ahora va a venir lo peor, personalmente. Así que bueno, nada, ánimos y fuerza, y por supuesto acompañándolos a todos los que están pasando por una situación triste y complicada, que hoy me toca a mí estar en este lugar. Pero bueno, doctor, acá lo tenemos a usted, que siempre está ahí levantando el ánimo, apoyando al sector estudiantil, ansiosa por escucharlo. Sé que esta charla va a ser súper productiva para todos nosotros. Así que bueno, nada, agradecerle, siempre predispuesto para la comunidad, tomándose un espacio. Así que siempre, bueno, le agradezco públicamente y personalmente. Agradezco y no sabía de la situación personal, es a veces la sintonía de las personas, la verdad que no sabía para nada y usted lo sabe, no habíamos hablado, así que se me ocurrió empezar por ese lado y me alegra que haya sido así entonces. Sí, en realidad la temática que se va a abordar, que vamos a tratar de abordar, en realidad no es ni una exposición ni una disertación, es simplemente compartir algunas que otras experiencias de aprendizaje del derecho y mi visión, mi perspectiva en relación a la enseñanza universitaria en Argentina en general, a la enseñanza del derecho en particular y a cómo estudiar derecho. Y no digo cómo estudiar abogacía y luego voy a hacer una distinción. Pero si les Bien, parece, empezamos por lo macro, por el sistema universitario. El sistema perfecto. universitario en Argentina es harto deficiente. Esto es una verdad de perogrullo, es algo que es de absoluta evidencia. Los profesionales argentinos y la enseñanza
en Argentina, universitaria, en la enseñanza superior en general y universitaria en particular, atraviesan, desde que yo tengo uso de razón, una crisis. Casi cíclicamente, cada 10 años, 12, 15 años, se cambian las leyes y se vuelve a cambiar, y se cambia, y se vuelve a cambiar, y se vuelve a discutir en seno de comisiones y comisiones, y nada cambia. Es decir, todo cambia y nada cambia en la enseñanza universitaria argentina. Y en todo caso, cambia para mal. La enseñanza universitaria argentina supo ser, a fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de las mejores del mundo, las mejores del mundo. El país también tenía otra situación, y seguramente la mejor de la América luso-hispana, Brasil incluido, de México para abajo. Sí. Lamentablemente, esto todo no voy a dar fuentes específicas, pueden buscarlo en Google o en cualquier lugar. Argentina fue un faro cultural, educativo, preponderante en, ya le digo, todo el siglo XIX, principios del XX. A partir de allí comienza un declive, que más que un declive fue un dejarse estar, y hoy en día la enseñanza universitaria en Chile es superior, en Brasil es superior, diría que inclusive hasta en Ecuador, en Colombia, es decir, hemos sido brutalmente superados por los vecinos países, y no es que se trate de una competencia, no es que uno quiera ser mejor que el otro, simplemente que advierte una evidencia y pone una alerta. La enseñanza universitaria en Argentina en general no es buena, a pesar de que después los profesionales hacen un camino muy bueno, individualmente o no, pero lo tienen que hacer en solitario. Digo, Claro. hacen un camino muy bueno. Muchos profesionales universitarios por el mundo que son argentinos. En la NASA, en la Sorbona, en Harvard, en Yale, donde usted quiera va a encontrar un argentino, porque el talento argentino es muy buscado, muy requerido, muy Sí. valorado fuera del ¿Y a qué ahora se bien, debe, doctor, esta, digamos, que nos hayan pasado de carrera en sí y hayan mejorado y nosotros habernos quedado en el tiempo, por decirlo así? yo no podría decir exactamente a qué se debe. Eh, sí, por ahí veo de los países vecinos vienen a estudiar aquí, es verdad, pero yo le puedo asegurar que de Chile viene muy poco, y yo soy alumno de doctorado de la UBA. Le puedo asegurar que de Colombia vienen cada vez menos, Sí, y le puedo asegurar que gente que viene de Brasil, por lo general, es gente que en las universidades brasileras no tiene cabida por razones académicas y o económicas. claro. Y eso lo digo concreto de causa. Soy alumno de doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, esto lo conozco bien. Muy pocos alumnos chilenos, prácticamente los chilenos no vienen. Y sí, luego no voy a polemizar con nadie, luego en todo caso podemos hacer preguntas, y por Sí. supuesto estoy abierto al Las diálogo. preguntas, Pero hago un paréntesis, doctor, las preguntas que la dejen en las cajitas de preguntas abajo y al final nos tomamos unos minutos para leerla. Así no cortamos el hilo del abordaje. Y en todo caso, si vienen a estudiar, fíjense lo que le digo, vienen a estudiar a pocas universidades del país. La Universidad de Buenos Aires, y por eso quiero llegar ahí, quizás si me dejan llegar y me escuchan por completo, después van a poder, antes de saltar a la yugular, esperen un poco que desarrolle la temática, recién estoy comenzando. La única universidad del país reconocida entre las 100 mejores del mundo en casi todos los rankings de cualidad, de calidad, de cantidad, es la Universidad de Buenos Aires. Y algunas muy pocas, otras estatales. Privadas mucho menos, y del interior, lo que se llama el interior del país, cosa que nunca me gustó porque parece que hay un exterior y un interior, el país es uno solo. De otras provincias, de otros lugares del país, no hay ni una sola universidad entre las 100 mejores del mundo, ni siquiera pública. Y esta es también otra realidad que la pueden contrastar en cualquier índice que busquen en Internet o en cualquier otro lugar. Por lo tanto, si solo tomamos la realidad de Buenos Aires, podríamos decir que sí, hay muchos estudiantes que vienen de otros países. Pero también podría yo decirles, con conocimiento de causa, que hay muchísimos estudiantes que se van a otros países porque no encuentran respuesta aquí y porque no encuentran futuro en Argentina. Esto de que si es gratuita o no es gratuita la universidad es una discusión para otro vivo si quieren. Pero esa es la realidad académica. Esa es la Bien, realidad académica.
Además, no lo digo yo, es una evidencia. Ahora bien, ¿y por qué digo que es una evidencia? Yo me recibí hace ya en noviembre hicieron, a ver, 21, 22 años, ¿sí? Me recibí con 21 años recién cumplidos, hice mi carrera en 4 años y medio, ingresé a la facultad a los 16 años, hice otro tipo de escolaridad acelerada, y hace mucho tiempo que soy abogado. Y no que soy abogado con el diploma colgado ahí, en la oficina, sino que soy abogado litigante. Vivo exclusivamente de mi profesión, exclusivamente. No tengo ningún otro tipo de ingreso. Y conozco la realidad de los abogados y he visto muchas camadas de abogados pasar en todo este tiempo, desde que egresé hasta la fecha. Y le puedo asegurar, con conocimiento de causa, que la calidad, si bien la cantidad de abogados aumentó, también la calidad de los abogados egresados disminuyó en una relación inversamente proporcional. A mayor cantidad, menor calidad. Claro. Y esto le digo porque yo he tenido en mi estudio jurídico pasantes, estudiantes de abogacía y hasta abogados nobles, y no tan nobles, a los que le he tenido que enseñar a usar un Word, a hacer una nota, a poner los márgenes. Ya no hablamos de cuestiones jurídicas complejas, resolver un recurso, ni siquiera hacer un escrito simple. Sí. Poner márgenes, Claro. usar sangría. Entonces, usted dirá, bueno, pero esto es informática. No saber expresar en un escrito judicial lo que se quiere expresar. ¿Por qué? Porque vamos a uno de las fallas, no sé si falla, y ya vamos a ver por qué no sé si falla, del sistema. Bien. Y hay un tema importante. Salgo del sistema universitario general, global, de esta discusión. No voy a entrar en si gratuita o pública, si mejor o peor, simplemente una evidencia. El sistema universitario argentino, como regla general, salvo muy contadas excepciones, quizás podríamos decir algo de medicina, Sí. quizás ha ido en franca decadencia. La calidad de los profesionales no. Ahora bien, específicamente en la enseñanza del derecho, ¿qué es lo que tenemos hace mucho tiempo? Tenemos un sistema que estudia el derecho como un ente. De hecho, además, se estudia lo que es derecho. Fíjense que en el sistema sajón no existe el término derecho fuera de la ley. En el sistema sajón existe the law, the common law, the law y the rule of law, que es el debido proceso. Y no existe más. No están haciendo una distinción entre derecho, ley, si el derecho es ley, si no es ley. Esa disquisición teórica que ha hecho gastar ríos, océanos de De tinta en la tinta. facultad. El derecho es norma, si el derecho es solo norma o no norma, que sirve. Eso en el sistema sajón no existe. Está the law y se estudia the law y se acabó. Nada más. Simple y conciso. Eso, más allá de la practicidad de esto, ¿qué pasa en el sistema universitario de tinte romanista? Tiene códigos escritos. Y nosotros tenemos la ilusión de que esos códigos escritos nos van a traer las soluciones a todas las cosas. Es una ilusión de tipo totémica. Hay un libro muy interesante que no lo conoce nadie, porque el autor no lo conoce nadie tampoco, o muy poca gente, que se llama Carlos García Sichelo. Si pueden, en algún lugar, yo tengo un ejemplar, 2 ejemplares de ese libro, uno de los cuales me envió el hijo del fallecido doctor Sichelo, que fue presidente Carlos del Colegio de García Abogados, Sichelo. fue presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, y tiene una teoría muy interesante, que es la teoría totémica del derecho, que no me voy a poner a explicar acá, pero que básicamente dice que nosotros somos como primitivos que seguimos haciéndole rituales a la ley, como ente, ¿no es cierto?, al derecho, creyendo que el derecho nos va a dar soluciones a las cosas. El derecho no da soluciones a las cosas, los seres humanos dan las soluciones a las cosas. Por eso que el sistema sajón se basa en el precedente y se basa en el criterio judicial, y si se quiere es menos hipócrita. ¿Por qué? Porque en el sistema sajón se dice, con Hart es un jurista norteamericano reconocido, se decía, el derecho es lo que el juez dice que es. Punto. Porque el sistema es de precedente. Claro. En Argentina, de tinte romanista, se dice que el derecho en realidad es la interpretación del legislador, es el espíritu de la ley, y una serie de cuestiones más, cuando en definitiva el derecho es, también aquí, lo que el juez dice que es.
Porque si el juez dice que eso que dice A, en realidad no es A, es una B un poco disfrazada, se acabó. El juez dijo eso y no hay más que hacer. Y esto uno lo ve a medida que sube en la escala judicial y va apelando y recurriendo, se da cuenta que cuando hay un criterio duro y rígido, a pesar de que la racionalidad no le está indicando eso, no hay vuelta que darle. El abogado no tiene cómo ir a hacer frente a esa situación y se acabó. Y ahí tenemos muchos fallos de la actual Corte, que a lo mejor sabemos que no nos gusta, sobre todo en materia laboral, como pasó hace unos años, donde leímos a un Lorenzetti que la Sí. Corte bajó de un médico que laboraba en relación de dependencia y la Corte revocó ese fallo, que fue favorable al médico como trabajador, porque entre otras cosas decía Lorenzetti que como el médico había facturado, eso constituye una presunción de que no es un trabajador dependiente, sino un Una prestación locador de de servicio. servicio, claro. Esto estaba más que superado en la doctrina laboral hace 1200 años, pero una pila de décadas en que primacía de la realidad, derecho del trabajo, primeros artículos de la ley de contrato de trabajo, primacía de la realidad. Por lo tanto, esto, si lo dice un juez de corte, se acabó, no hay más discusión para abajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué me meto en esto? Porque en la enseñanza del derecho tenemos, entre otras cosas, la dogmática jurídica. Y la dogmática jurídica o la doctrina, fíjense cómo las palabras juegan un papel preponderante. Algo que es dogma o algo que es doctrina no se puede discutir. Simplemente hay que acatar. No hay posibilidad de diálogo, y cuando no hay posibilidad de diálogo tampoco hay posibilidad de construcción de conocimiento. ¿Sí? Y cuando no hay construcción de conocimiento estamos en la doctrina. Si usted tiene un dogma matemático, le decimos que una línea es la suma infinita de los puntos, usted dice, no, pero la verdad que yo no veo punto acá, eso es un dogma matemático, usted no lo puede discutir. A partir de ahí se construye una ciencia, una disciplina. Ahora, ¿qué eso pasa en las matemáticas? Que podríamos decir que es puro convencionalismo arbitrario. Bueno, pero que pasa en el derecho, que es cambiante, que trata en relación a seres humanos, con sentimientos, con emociones, con impulsos, con afectividades, con conductas, que trata la conducta humana, es bastante más complejo y es bastante más duro. Sí. Por lo tanto, hacer un dogma es establecer un punto donde ya no hay discusión posible. Y ahí viene todo un tema, porque ¿por qué traigo a colación? Hay un doctrinario muy importante, y yo, fíjense cómo estoy imbuido también de la misma gramática y semántica del derecho, hablo de doctrinario, ¿no? En realidad es un autor que opina, porque nadie tiene la verdad en la mano, ¿no es cierto? Que se llama Martin Bohmer, egresado de la Universidad de Yale, con una tesis precisamente sobre cómo se estudia el derecho en Argentina, un caso de estudio. La enseñanza del derecho en Argentina, una tesis de maestría. Y allí Bohmer indica, muy interesante, quien pueda acceder a ella, que en realidad no es una deficiencia del sistema que se hable de dogmática, que se hable de doctrina, y que sea rígido el sistema, y que sea meramente teórico, y que haya que aceptar lo que se dice en teoría 2 o 3 autores porque no hay más para discutir, un alumno no puede opinar diferente porque además es alumno. Es decir, Claro, hay que acatar a la teoría de la cátedra. en derecho no tiene mucho para pensar, y él plantea que en definitiva esto sigue asentándose en la creencia casi primitiva, imaginaria, de que la ley es una expresión de la soberanía popular como un ente allí casi divino, y que esa soberanía popular puede traducirse o en el espíritu del legislador o en la naturaleza de las cosas, pero que está en algún lado, y quien tiene y es depositario de ese secreto, de cómo descubre e interpreta, es al que hay que escuchar. Entonces dice Bohmer, no es que sea una deficiencia del sistema, la enseñanza del derecho en estos términos, sino que es un requisito del sistema. Que si usted no estudia así, no aprende así, no se va a recibir, y en todo caso tampoco va a poder ejercer. Porque si usted se pone belicoso, beligerante, y quiere interpretar, o quiere discutir en la cátedra, o quiere discutirle a un juez una cosa que ya está establecida así, dice esto es así, se acabó. Si le gusta bien, y si no estudia otra cosa, vaya a hacer de payaso, en fin. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿es una deficiencia del sistema o es una condición del sistema? ¿Cómo se enseña derecho?
¿realmente se está enseñando mal o es que así deben ser las cosas para el predominio de ciertos intereses? Bueno, este es un tema que no lo vamos a votar acá. Y además, acá hay una cuestión, y esto sí ya me meto directamente en lo que es la enseñanza del derecho, que es la siguiente. Se estudia en la carrera una serie de disciplinas totalmente aisladas unas de otras, porque no hay ningún docente de derecho civil que se conecte con el docente de derecho laboral, que a la vez hable con el de derecho contencioso y conformen una cátedra interdisciplinaria o al menos una suerte de diálogo. No hay para nada, eso no existe. Cada profesor agarra su librito, si tiene un librito que escribió mejor, porque además lo vende en la facultad, lo El publicita, lo difunde, programa, y dice, ustedes tienen que estudiar de acá. No, pero doctor, que yo otro artículo, no, ustedes tienen que estudiar de ahí si quieren aprobar. Perfecto. Se estudia de ahí y no exacto, se habla sí, tal cual. más. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Todas disciplinas aisladas, sin ningún tipo de contacto, nexo, para nada, donde no se aprende abogacía. Porque la abogacía es en 80%, es un arte. Para empezar, la abogacía es un arte. El derecho puede ser una ciencia, una disciplina, de acuerdo a cómo lo veamos epistemológicamente hablando. Pero el ejercicio de la abogacía es un arte, del mismo modo que el ejercicio de la medicina es un arte. Es una actividad artística. Y con esto no me quiero decir que el abogado haga de histriónico ni de actor, no. Artística, es decir, del facere, del hacer. De ahí viene arte, del hacer. Entonces, como es una actividad artística, tiene en sí misma técnicas que Bien. lamentablemente se aprenden después de recibido. Fíjese que grave esto, porque yo siempre doy el ejemplo de que si alguien en su sano juicio se dejaría operar para extirpar un tumor con un cirujano que se haya recibido sin siquiera haber tocado un bisturí. Esto es lo que hacemos con la abogacía. Le damos matrícula a una persona sin siquiera en muchos casos haber llevado un caso de principio a final, uno, ¿no? Uno, de principio a fin, con un término. De principio a fin, con recurso, con todo. ¿Por qué? Porque no se puede, porque un caso puede durar 7 años, que es lo que dura más que la carrera. Porque además el sistema judicial está en mora, es decir, todo conspira para que esto sea así. Toma un precio y dice, bueno, sí, ¿cuánto? Y necesito la plata. Está en juego la libertad de la persona. Cuando no está en juego el patrimonio de las personas, o el Los honor de las derechos. personas. Entonces, es bastante llamativo cómo el sistema argentino le da mucha preponderancia a la salud y a la vida humana, o sea, forma mejores médicos y les exige residencia y después residencia de la especialidad y tiene años y años de ejercicio práctico de la medicina, y sin embargo con la abogacía no hacemos lo mismo. Es como si el sistema dijera que el honor, la libertad, el patrimonio vale mucho menos que la salud y la La vida. salud, claro. ¿Verdad? No es tan así, porque hay gente que prefiere la muerte a vivir esclava, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es todo un mensaje en una sociedad. Porque si la sociedad, los abogados los dejamos salir así nomás, a los médicos les damos gran, pero gran, Parte de práctica. exacto, quiere decir que el mensaje es absolutamente. ¿eh? Exacto. Ahora, ¿por qué en la abogacía salimos así, como mono con navaja, por decirlo de esta forma? Además, no solo que esto, este rejunte de materias no produce un abogado, sino que no produce nada más. Porque si usted toma lo que tradicionalmente es la salida laboral, por así decir, de los abogados, tenemos más o menos 3 posibilidades. O ese abogado se quiere ir a la carrera judicial, en cuyo caso comienza después de hacer cursos, grados, posgrados, y ver a qué universidad va a ingresar con su currículum en la mano para sumar puntitos. Eh, o bien, se hace abogado litigante, que es lo más sacrificado. ¿Me escucha, doctor? Se tildó la imagen. Ahí volvió, ahí está, perfecto. Justamente la llamada. Entonces, o No hay bien problema. se hace abogado litigante, que es lo más duro, o bien entra a la carrera académica. Y carrera académica, a ver si está en una facultad, e intenta ir escalando en la facultad, hacer sus libros, hacer una carrera académica.
de jurista con todo, o bien de docente universitario con grado de decano, en fin, va queriendo hacer una carrera académica o institucional académica. Después hay otras que salen de lo tradicional, como puede ser abogado conciliador, en fin, pero el grueso elige cualquiera de estas tres posibilidades, ¿sí? Ahora bien, fíjese que la enseñanza del derecho, tal y como la conocemos, no ayuda a ninguna de estas tres salidas. Para empezar, no enseña a escribir derecho, si alguien quiere tener una carrera académica, no enseña a enseñar derecho, no enseña pedagogía del derecho para quien quiera ser académico, no enseña tampoco argumentación, teoría de la decisión judicial, y un montón de otras cosas más que tendría que tener alguien que quiere ser juez, magistrado, que quiere estar en el sacriles de decisión, y tampoco enseña a litigar. Doctor, se le fue el audio, no se lo estaría escuchando. No sé si le entró otra llamada. No, se escucha muy bajo. ¿Usted me escucha bien? No, se escucha muy bajo. Salgo y vuelvo a entrar. Yo lo saco y vuelvo a entrar. Vamos a esperar 5 minutos, por favor, que el doctor, menos unos minutitos hasta que vuelva a conectarse. Evidentemente tenía un problema con el audio y es muy interesante este vivo, así que no quiero que se pierdan ninguna palabra, porque para el final viene lo mejor, así que va a ser un apoyo muy grande para todos los estudiantes. Ahí volvió a conectarse. Ahí volvimos. Ahí está, perfecto. ¿Mejor? Sí, perfecto. Que la facultad no ayuda a ninguno de estos tres posibles egresados. No enseña a ser jurista, ni académico, ni a escribir textos universitarios, que por otro lado son paupérrimos, no a nivel de calidad académica, sino a nivel pedagógico, que eso da para otro vivo. Tampoco enseña a litigar, ni tampoco enseña a ser miembro del Poder Judicial, a decidir, a argumentar, a pensar, a hacer lógica. No se da lógica, por ejemplo, en muchas universidades. Entonces, no enseña nada. Lo que le dice es, mire, aquí usted aprobó 30 materias de derecho, están todas más o menos así, bien, adelante entonces con eso. Esto es muy grave, esto es gravísimo, porque en definitiva se le deja al alumno al alumno egresado librado a su suerte. Claro. Y es también, que es lo que yo vengo viendo este último tiempo, el egresado de estos últimos años egresa con una idea de que como es abogado, se considera ya abogado, de hecho dice, me recibí de abogado. Yo siempre digo, no, usted se recibió, pero todavía no es abogado. Y por ahí alguno se molesta, pero es la verdad. Yo todos los días soy un poco más abogado o un poco menos, dependiendo si yo estudio, ejerzo, aprendo, me desarrollo o no. Entonces, ser abogado no es una terminación de la carrera. Usted cuando termina la carrera, terminó la carrera, se graduó, y ahora le toca empezar a ser abogado. Empieza a ser abogado. Ser abogado, vuelvo a decir, es una actividad artística, meramente artística, porque usted cuando ejerce la abogacía, no hace ciencia, no está pensando en dilucidar la entidad del derecho, si el derecho es conducta, si el derecho es norma. Eso ningún cliente, usted no va a encontrar nunca un cliente que venga y le diga, mire, yo tengo un caso, quiero saber si el derecho es norma o si eso no existe. No, usted tiene casos concretos, y los casos concretos no se solucionan con teorías, aunque la teoría puede ayudar. Se soluciona con estrategia, con prueba fundamentalmente, y además con el soporte teórico que usted puede encontrar al respecto. Pero primero se configura un caso y luego se ve la teoría, o en todo caso es simultáneo, pero no es ni principal ni esencialmente teórico el ejercicio del abogado. Puede ser más teórico el ejercicio del jurista, es decir, el jurista puede querer hacer teoría, pero tampoco tiene ni por dónde empezar luego de graduarse. Ni por dónde empezar, tiene que hacer un posgrado en argumentación, tiene que estudiar lógica, tiene que estudiar filosofía, tiene que leer mucho para poder suplir esa deficiencia previa. Mucho trabajo, mucho. Ni hablar de que quiere entrar a la carrera judicial, ni hablar, que eso ya es otro tema. Y esto que hablábamos la última vez de acceder a la educación no formal. La mayoría de los que queremos más o menos encarrilarnos bien en la profesión,
terminamos accediendo a la educación no formal, porque salimos acéfalo de la práctica. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Y el que quiere ser juez, secretario, juez, camarista, miembro de corte, en fin, tampoco tiene un sustento, a sabiendas de que quizás el conocimiento no sea el requisito esencial para entrar a esos cargos. Y con esto todos sabemos a qué nos referimos, ¿eh? Que no suelen ser los más competentes, sin perjuicio de que hay muchas excepciones, pero no suelen ser los más competentes. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema de selección en nuestro país, en la justicia, sigue siendo un sistema de carácter casi cortesano. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de las jurisdicciones, el que define y decide quién va a integrar el Poder Judicial es el Poder Ejecutivo, de última. Más allá del Consejo de la Magistratura, ternas y qué sé yo, en definitiva, quien decide es el Poder Ejecutivo. Y eso además todos lo sabemos. Cada vez que llega un presidente, un gobernador nuevo, pone a los jueces que le son más beneficiosos, pone en lugares. Esto es una verdad, pero a todas luces no podemos tomar por tonto al ciudadano ni a la persona que está escuchando. Esta es la realidad. Al que no le guste cómo es la realidad, bueno, mire, con la realidad se puede hacer cualquier cosa, menos negarla. No. Menos. Acceder al Poder Judicial ya sabemos nosotros que es tener un contacto. Desde que uno ingresa a la facultad, en su mayoría, es muy difícil concursar, muy. No solo el contacto, sino qué interés usted va a ir a defender en ese sitio. Sí. Es bastante más complejo y da para un vivo. Pero digo yo, esta situación, ¿se puede solucionar? Vean, en principio yo les digo, es difícil. Ahora bien, venía diciendo yo que veo ahora, este último tiempo, una característica, que se recibe, además ahora, y además lo puedo ver, yo he sido integrante de numerosos grupos de Facebook de abogados, nobles muchos, y veía permanentemente quejas, ¿no?, contra los estudios jurídicos que pagan poco. Y quejas diciendo, yo soy abogado, ¿y por qué tengo que ganar un sueldo de miseria? Yo le preguntaría a estos que se quejan, si saben hacer su tarea. Porque es decir, yo soy abogado, es decir mucho, ¿eh? Para mí es decir mucho. Entonces, realmente si se quiere un salario de un profesional muy bueno, hay que ser muy bueno. Ningún estudio jurídico va a pagar un salario muy bueno para alguien que está aprendiendo. Porque es como que yo le diga que le voy a pagar a un chef allá, como si fuera un chef de un hotel 5 estrellas, a una persona que recién salió de un curso, ¿no es cierto?, para... Digo, no, bueno, yo soy pastelero. No es así. Entonces, esto también tiene que concientizar la gran mayoría de la gente que se recibe, que el hecho de recibirse no implica ni que conoce el derecho, ni que tiene derecho a un salario de excelencia, y menos aún en este tipo de países, como el nuestro, en donde está proletarizada y precarizada la profesión, por todas las razones que ya sabemos y que sería largo de exponer. ¿Sí? Como también está proletarizada y precarizada la situación de los docentes. Porque ¿qué pasa? De los docentes universitarios. Porque ¿qué pasa si alguien quiere abocarse a la enseñanza del derecho? Tiene vocación, que esa es otra cuestión del sistema, que en realidad ponemos abogados a enseñar derecho. No son docentes. Los abogados enseñan derecho. Eso no quiere decir que sean docentes. Y le decimos profesor. La gran mayoría no tiene el título de profesor, pero esto no es lo más grave. Tampoco tienen el interés a rudimentos mínimos de pedagogía para acercarse al alumno y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno, de cada grupo. Exacto. Ni los tienen. ¿Por qué? Porque por lo general es un abogado que ejerce la profesión y quiere tener unas horitas cátedra para tener cierto prestigio, cuando no, a veces abrir la puerta para ir a algún cargo, ¿sí? Y ese abogado que tiene que proveer el sustento de su familia, que tiene mañana una audiencia y que tiene que dar pasado una clase, ¿en qué tiempo, me dicen ustedes, va a tener para preparar la clase, para pensar en la pedagogía? No puede. Y además, si se tiene que dedicación exclusiva a la facultad, y sí, va a tener una vida de clase media para abajo. Exacto. ¿Por qué? Porque muy real. Una facultad, para excepciones, se paga salarios en los que, o teniendo en cuenta los que un abogado pueda decir, me aboco a la profesión docente.
solamente voy a hacer docencia universitaria y me voy a perfeccionar como docente. Es muy poco. Yo creo que deben ser contadas las facultades en el país. Por lo tanto, fíjense, mira las deficiencias. Tenemos abogados que no están preparados para dar clases dando clases. Y además, abogados que no litigan enseñando o pretendiendo enseñar abogacía. Porque hay muchos de los abogados que además tampoco litigan, sino que están en los libros, algunos son magistrados, otros están en otras funciones en el CONICET, es decir, tienen otra estructura, responden a otra estructura, no litigan y tampoco son docentes. Y además tampoco hay clínicas jurídicas. No hay clínicas jurídicas en la gran mayoría de las facultades, y si las hay tienen el nombre nada más de clínicas, porque después de clínica hay poco y nada. Entonces, fíjese la cantidad de deficiencias, por solo anotar algunas, que tenemos en esta profesión, en la enseñanza del derecho. Ahora, con este panorama tan oscuro, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hace un estudiante que hoy escucha y dice, bueno, yo estoy estudiando el cuarto año de abogacía, ¿qué voy a hacer? Estoy cursando cuarto, me falta materia de tercero, todavía tengo un tramo más, o aquel que está queriendo comenzar a estudiar, dejó mucho tiempo, a lo mejor quiere volver, o este que le faltan 2 o 3 materias para recibirse y no puede por la familia, por el trabajo. Bueno, ¿qué puede hacer? Lamentablemente para hacer no hay mucho, pero lo que se puede hacer es siempre de tinte individual. Lo primero, el conocimiento se adquiere, y se adquiere, yo diría, muchas veces pagando. Por lo tanto, si a usted le abren la puerta para adquirir conocimientos prácticos en algún lugar, no empiece por exigir salario. Aprenda. Y cuando usted aprenda y se convierte en necesario, para después tornarse en imprescindible, allí empiece a exigir. Porque si usted va torpemente de entrada a pretender exigir un ingreso fabuloso en un estudio, sin saber nada del arte o muy poco, no va a encontrar ningún sustento eso, en ningún lugar del mundo. No. Del mundo. Exacto. Primera cuestión. Segunda cuestión, porque además hay que tener una cosa, el conocimiento tiene un valor. Si a usted le van a enseñar, si usted va a aprender el arte, la práctica, eso tiene un valor. Compútelo. Diría que vale más que el dinero. Diría yo que vale más que el dinero. Alguno por ahí me dirá, bueno, pues yo tengo que comer, tengo mis hijos, bueno, entonces se tendría que haber abocado a otra cosa. Claro. Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque no se puede salir. Esta es la deficiencia del sistema que no la va a solucionar nadie por ahora. No se puede salir de la profesión sin conocer el arte, salir de la facultad sin conocer el arte y de inmediato empezar a hacer dinero. Yo tenía una profesora en la facultad que nos decía, ¿ustedes creen que van a ganar dinero al principio? Al estudiar, a recibirse abogado, están equivocados, van a empezar poniendo plata, invirtiendo dinero, invirtiendo en ropa, ya empezamos perdiendo la matrícula, los impuestos, hacernos monotributistas, ni qué hablar si tenemos que armar una instalación, empezamos atendiendo en un café. Es decir, si comienza uno a capitalizar con todo lo que no obtuvo de la facultad. Entonces, si le van a enseñar, tome en cuenta eso. Segunda cuestión, trate de hacer cursos, como usted dijo, de otras estructuras que no sean la formalidad universitaria, que no brinda mayores conocimientos prácticos. Si las encuentra en la universidad, pues bárbaro, pero no brinda conocimientos prácticos. Y estos conocimientos prácticos usualmente se brindan en cursos de educación no formal que hay en muchas instituciones, en muchas entidades. Y lo tercero, siempre estar leyendo algo más, leyendo un poco más, y no necesariamente derecho. Yo siempre digo, hay que leer filosofía, hay que leer literatura, hay que leer lógica, historia, hay que leer retórica, derecho comparado, hay que la retórica, hay que ejercitar la gestión emocional, hay que ejercitar la gestión del tiempo, hay un montón de temas transversales que atraviesan, son habilidades que atraviesan la profesión, que es para todas las ramas, para todo el tipo de ejercicio, que son habilidades blandas, que son habilidades relacionadas a las emociones, a las fortalezas, a la posibilidad argumentativa, a la posibilidad de inmediatez a la hora de armar un argumento, armar una pregunta en una audiencia.
todo eso no se adquiere sino con la lectura y la práctica, la lectura y la práctica, ¿sí? Para los que estudian Derecho, están estudiando Derecho, ¿cómo estudiar? Porque hay mucha gente que no sabe estudiar, pero además no sabe estudiar porque nadie le enseñó a estudiar. Y cree que estudiar es agarrar un libro, subrayar un poco y después repetir, 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 repetir hasta que queda. Esa es una forma. Quizás a algunos les resulte. Ahora, depende, usted mira, y doctor, ¿cómo hay que estudiar? No hay un solo método. Va a depender de lo que en Norteamérica, en el mundo sajón se llama learning styles, estilos de aprendizaje. Hay personas que estudian mejor solas, que no quieren estar en grupo y que estudian solas. Hay aulas completas en Norteamérica de escuelas laboratorio, en donde, por ejemplo, en ese aula hay un grupo que estudia solo, otro grupo que estudia, otro sector que estudia en grupo, otro que estudia en un pizarrón y otro que estudia leyendo. No todos tenemos la misma forma de aprender. Diría yo que hay tantas formas de aprender como estudiantes hay en el mundo. Cada uno estudia distinto. Fíjense que yo cuando estudiaba no podía volar una mosca porque mínimo ruido me sacaba de eje y de atención. Y hay personas que si no estudian con música no pueden grabar nada. Exacto. Es más, hay un libro muy interesante, se llama Musicofilia, de un autor que ahora no me viene el nombre, ya me va a venir, norteamericano, que habla de cómo con la música hay gente que hace reglas mnemotécnicas de modo tal que con el ritmo va aprendiendo y memorizando ciertas pautas de modo tal que al volver a escuchar esa música recuerda. ¿Sí? Como un disparador. Es muy auditiva. Claro. ¿Sí? Hay gente que es muy visual y solo se acuerda de la gráfica. Entonces, para ese tipo de personas, ¿qué es lo mejor? Agarrar y aprender a hacer mapas conceptuales, esquemas gráficos, cuadros sinópticos. Todo esto le va a ayudar la gráfica. En mi caso, yo soy muy gráfico, inclusive cuando dialogo y quiero exponer una idea, necesito hacer un gráfico a mano. Digo, esto es así. Recuerdo una vez, estaba por rendir, además yo rendí toda mi carrera libre, no fui nunca, 2 veces creo que fui a clase, no fui nunca, preparaba las materias e iba a rendir materias anuales. Y me tocó rendir, es decir, que no conocía ni al profesor, me tocó rendir economía. Y me acuerdo que cuando me toca rendir economía, yo tenía que dar un concepto de plusvalía, creo que. El valor marginal, una cosa así. Que hay que hacer gráficos. Entonces traté de explicarlo, y yo veía que los docentes, que eran 3, me miraban raro, ¿no? Me miraban un poco así como diciendo, estás flojo. Tomé un papel, tomé un lápiz, y le dije, mire, esto es así. Le hice el gráfico, le digo, acá, este es el valor marginal, una cosa así. Cuando vio eso el docente, así, entendió. Porque se dio cuenta que yo había entendido, que necesitaba explicarlo así, gráficamente. Sí. Y en otra oportunidad, esta fue a la inversa, que estaba rindiendo derecho agrario, ¿de acuerdo? En recursos naturales. El docente, ¿qué hizo? Esto fue al revés. Y era terrible, ese docente no aprobaba a nadie, menos si era alumno libre, como era mi caso. Aprobé, después de 2 horas de estar ahí, que el ayudante de cátedra que estaba al lado transpiraba así, transpiraba. Cuando salí, me acuerdo que me dijo, increíble lo que te defendiste ahí, no podías creer, yo ya estaba sufriendo más. Era como el último recurso. Y además me llevaba, me empujaba cada vez más el docente, a ver si yo sabía. Y de pronto me toma una hoja y me dice, bueno, a ver, aquí usted tiene una belleza panorámica, acá abajo tiene un recurso natural, una mina, acá abajo tiene un bosque protegido, dígame qué normativa se aplica a cada uno y cómo se relacionan, en un gráfico. Y tuve que hacer y desarrollar eso, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que es muy visual, hay gente que es muy auditiva. Hay gente a mí me pasó con derecho de familia. En derecho de familia tuve que sacar lo mismo que usted estaba trabada en la definición de grado, en el parentesco. Y le pedí una hoja, un papel a la profesora y desarrollé grado, parentesco, línea, recta, descendiente, lo tuve que hacer gráficamente. Fue la única forma. Terminé con una excelente nota, pero necesité el papel gráficamente. Hay momentos que se necesita. Después, hay gente que necesita estudiar en grupo porque en el diálogo grupal, en ese diálogo construye su conocimiento.
y estudiar en soledad es terrible. En mi caso no, porque yo estudiaba a una velocidad que es muy propia. Entonces yo siempre estudié solo, siempre estudié en soledad, me cuesta mucho. Ahora lo que sí hacía yo era dar la lección. Entonces yo en ese momento, cuando no tenía un amigo a quien darle la lección, por ahí estaba mi madre, mi padre, pero cuando no tenía se la daba a mi perro. Yo Usted también. se No, yo hago lo el mismo. Yo me siento en la mesa y le doy a toda la familia la clase. Hablo todo el día de derecho. perrito, una mascota que me acompañaba, porque además yo estudiaba de noche hasta en la madrugada, me acompañaba, y el animal me miraba, cada vez que yo estudiaba, me miraba como si entendiera una cosa increíble. Y entonces yo le daba la lección al animal, y ya me sentía realizado, yo le daba la lección. El perro se debe haber recibido por lo menos el procurador. Pero No. bueno, sí, en realidad, chiste más, chiste menos, hay gente que necesita desarrollar la lección, lo que aprendió, ponerlo en palabras y expresárselo a otro, aunque sea un otro imaginario. Y Claro. hay gente que a lo mejor no, que a lo mejor se pone nervioso con la expresión. Esto es complejo si los exámenes son orales. Yo me defendía muy bien en el examen oral, no me cuesta la oralidad demasiado, me gustaba más inclusive que el examen escrito, porque el oral, usted de alguna manera, si el profesor le quiere ayudar un poco, le va Lo guía, acercando la respuesta. lo Pero guía, en el sí. escrito no. Y usted en el oral la puede guitarrear, como decíamos nosotros en Claro. la facultad, la puede un poco, la puede Pero desfasar y por ahí. el escrito nos da también ese tiempo para pensar. Por ahí el que no tiene esa facilidad para la oralidad y necesita procesar, el escrito te da como ese tiempo de decir, bueno, puedo armar el concepto. ¿Qué pasa? Usualmente en la carrera, al menos en mi tiempo, había exámenes orales y escritos. Sí, Entonces, por ahí fallaban muchísimos, y más fallaba en el oral la gente que en el escrito. Y para eso hay que desarrollar, si ustedes tienen que dar exámenes orales, habilidades orales. Entre ellas, manejo de las emociones, gestión de los nervios, todas esas situaciones, porque hay gente que estudia muchísimo, y esto es una problemática, pero permanente. Inclusive de los padres, es decir, escúcheme, mi hijo estudia un montón, muchísimo, y al llegar a dar la lección se olvida todo. Se pone en blanco. Pasa, pasa, y la verdad que es terrible. A mí me tocó ver gente llorar sí. desesperadamente, salir de rendir 4 o 5 veces una materia, ¿sí? Sobre todo con la introducción al derecho, las primeras materias que son un tendal. Eh, es terrible ver Que gente que le baja estudia. la presión. Yo tenía una compañera que se paraba al frente y le bajaba la presión. Daba la clase de sentada en el banco. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se estudia tanto y a la hora de ir a rendir se olvida todo? Bueno, eso tiene todo un análisis, un desarrollo psicológico, pero entonces, ¿qué es lo que hay que verificar y qué es lo que hay que ver en este caso? No tanto estudiar mucho, porque ya el estudiar está, hay que ver qué componente psicológico hay en esa persona que le surge una traba al momento de ir a exponer. Y lo que hay que en todo caso superar es ese temor a la exposición y al examen del otro. Eso es Claro. lo que hay que superar, no estudiar. Yo veo que por ahí se hace mucho foco en estudiar, no, tengo que estudiar más. No, no se No. trata de estudiar mucho. Este es otro tip que yo le dejo a las personas. No se trata de estudiar mucho, se trata de estudiar inteligentemente, ordenadamente y del mejor modo que le convenga a cada uno de acuerdo a su estilo de aprendizaje, a cómo aprende mejor. Entonces, si ustedes se conocen, por eso conócete a ti mismo es la premisa universal. Si ustedes se conocen, saben cómo, de qué manera van a asimilar mejor, tienen que aferrarse a esa situación y toda la estrategia de estudio tiene que estar en beneficio de esa situación y además, si tienen alguna traba de índole psicológica, tratarla de esa traba, no estudiar mucho. No se Claro. trata de estudiar un montón, porque hay un límite humano. Nosotros no somos computadoras, no podemos almacenar así al infinito. Correr ese límite es peligroso. Yo siempre digo que siempre escuchaba a los estudiantes que la noche anterior a un examen se desvelaban y pasaban derecho, muchos, ¿no? Pasaban derecho. Y yo nunca, nunca hice eso, siempre traté, es más, la noche anterior de dormir lo mejor posible. Nunca hay que ir a un examen, no, ni oral ni escrito, con pocas horas de sueño, con un estrés terrible, porque eso conspira contra la performance del estudiante.
Eso no se puede hacer ni se debe hacer. La noche anterior hay que dormir mejor que cualquier noche, hay que levantarse con un buen ánimo, porque además el ánimo va a influir mucho en el desarrollo de ese examen. A ver, ¿cómo rendir exámenes? Podemos dar, pero una teoría de esto, práctica, técnica, pero esto es importante. Entonces, no se trata de estudiar mucho. Hay gente que cree que derecho se trata de estudiar mucho, igual que medicina estudiar mucho. No, se trata de estudiar inteligentemente, saber qué le conviene a uno, cómo estudiar, más allá de cómo da la clase el profesor, y además elegir los materiales que más le convengan a uno, más allá de la bibliografía que del profesor. En eso sean desobedientes. Está bien, hay que ver la bibliografía que dice. Buscar otras fuentes, claro. Buscar otros libros. Mire, cuando yo rendí, me acuerdo, derecho administrativo, se decía que sí o sí había que estudiar de Marinov. Marinov es una cosa, y son, no sé, cuatro. No se puede leer. No se puede leer porque además son textos antipedagógicos. No son para estudiantes. Antipedagógicos. Ahora bien, yo no estudié de Marinov. Agarré Gordillo, que era un libro así, un solo libro, y estudié de ahí. Y los conceptos son los mismos. Son los mismos. Si quiere aprobar, aprueba. Y es tan arbitrario como la justicia también. Si un juez quiere admitir una demanda, la admite. Si no quiere, no la admite. Lo mismo pasa, y nosotros lo sabemos, en una materia, sobre todo en un examen oral. Si el profesor quiere aprobar, aprueba. Muchas veces de modo escandaloso. Y cuando no quiere aprobar, me acuerdo que una vez, en la Universidad Nacional de Tucumán, llegó un alumno, se sentó, y la primera pregunta que le hicieron, fuera de todo el programa, ¿en qué año nació Alberti? Y el estudiante dice, pero doctor, no está en el programa. A mí no me interesa. ¿Usted es tucumano? Sí, tiene que saber. ¿En qué año nació Alberti? Le tiró una fecha, le dijo no. Le tiró otra fecha, dijo no. Le tiró la última fecha y dijo no, retírese. No lo dejó desarrollar ni un tema del programa, de las borillas que le había tocado. Si esto no es arbitrariedad, todo en la facultad, y esto se sabe. Sí, por supuesto. Sobre todo en las universidades públicas. Entonces, no se trata de estudiar mucho, se trata de estudiar inteligentemente los conceptos fundamentales y alguna que otra sutileza que uno puede poner e incorporar. Pero sobre todo estudiar títulos, subtítulos, 3 o 4 ideas principales de cada subtítulo. Bueno, no sé si quiere que vamos a algunas preguntas que hay ahí de la gente. Estamos cerca. Sí, estamos cerca del horario y bueno, primero felicitarlo por ser tan práctico, ¿no? Se ha entendido a la perfección el tema que ha disertado. No, básicamente lo que estuve leyendo, las preguntas que fueron apareciendo a medida que usted iba hablando, sí, 2 puntos claves, cómo se superan las emociones, que yo creo que muchas personas lo sufren, yo lo he visto en mi carrera, y cómo hacer para estudiar las materias largas, por ejemplo, Código Procesal Civil y Comercial, que básicamente abarca todo el código de fondo. Esas son las 2 preguntas que más han resaltado, digamos. De que hay un colega no está de acuerdo con que se pague en negro. Mire. Ah, sí, el doctor, sí. El primer empleador en negro de abogados. Creo que habría que ir a pedirle al Estado que blanquee a todos esos abogados, si es que queremos empezar a blanquear todo. Es muy difícil para un estudio medio pequeño blanquear a un abogado, porque además ese abogado va a tener vocación de irse. No se va a querer quedar para siempre en ese estudio, va a querer crecer. Entonces, tener una persona con un título de dependencia, que en cualquier momento se va a ir, porque a lo mejor le surge otra oferta mejor, y es por lo menos complejo. También a mí, ¿cómo superar la traba psicológica? Eso hay que tratarlo con un psicopedagogo o con un psicólogo, o bien hacer meditación, hacer yoga, buscar algunas que otras disciplinas alternativas que propongan o que promuevan la relajación, porque esto es producto de la atención, la relajación, la introspección y el equilibrio emocional. A mí me ha pasado personalmente, no sé, por ahí puede servir mi experiencia personal. Yo tenía también mucho pánico a hablar al frente de los profesores. Mi facultad se caracterizaba porque ya empezábamos en el 2015 con el principio de oralidad, que se iba a empezar a implementar en todos los fueros. Así que todos los exámenes eran orales y hacían hincapié en
la oralidad. Y yo hice un curso de coaching y lenguaje de expresión, y bueno, me sirvió muchísimo, porque nos hacían hablar al frente del grupo, nos enseñaban a hablar, bueno, hoy en día hay muchísimos cursos de coaching y oralidad, que también suma. Sí, pero acá, por ejemplo, hay otra pregunta que dice, ¿cómo estudiar los artículos de memoria? Que es una barbaridad pretender exigirle a alguien la memorización de algo que después va a tener que ir a encontrar a los libros. Pero de todas maneras, consejos que puedo dar, y vuelvo a decir, depende de la forma en que cada uno pueda estudiar y que le convenga estudiar. Póngale música. A cada artículo póngale una música, métale un reggaetón de, no sé, de Daddy Yankee en uno, el otro de Romeo. Póngale humor, trabaje con el humor, estudien con humor, ¿por qué no? ¿Por qué el estudio de derecho, cualquier estudio tiene que ser solemne, aburrido, Aburrido. tedioso? Póngale el humor, póngale una carita, un emoticón a cada artículo, busquen, sean creativos a la hora de estudiar, sean creativos, traten de buscar la creatividad, pónganle música, póngale caritas, háganle gráficos, Hay un pónganle estudio humor. científico que dice que es importante a la hora de estudiar liberar endorfinas, y las endorfinas se liberan estando en un estado de ánimo, digamos, alegre. Ahí es cuando el cerebro más graba. Comer algo rico, escuchar música, levantarse, darse 10 minutos de descanso. Que no quiero dejar pasar, que es esto, que acabo de ver un artículo, soy de interpretar y relacionar que ser memorista. Hay como una mala prensa del memorista o del que estudia de memoria, se dice, en relación al que relaciona conceptos. Sí. Y la verdad es que no hay dicotomía. La memoria es una fase, la última del proceso de aprendizaje. Si usted aprendió bien, la memoria va a captar y va a almacenar eso que aprendió. Porque tampoco se trata de, yo he visto mucho de esto, ¿no? No, yo no memorizo, yo relaciono conceptos y por lo tanto se estudia vaguedades y queda la vaguedad. Tampoco se trata de esto, porque la memoria, vuelvo a decir, es la última fase del aprendizaje. No es la única. Tampoco quiero decir con esto que uno va a ir como un loro, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. No. Tiene que tener las dos cosas. Hay que relacionar conceptos, hay que agruparlos, aglutinarlos, comprenderlos y eso va a ayudar a la memorización de la definición que usted tiene que tener. Porque si usted le preguntan cuáles son las causales de excusación en sede penal, por ejemplo, usted no puede decir, bueno, de acuerdo a mi relacionamiento de conceptos, tiene que dar el artículo, la precisión y la definición concreta. Entonces, el derecho tiene precisiones que hay que tener presente en la memoria, y una palabra no es lo mismo que la otra. Exacto. Por lo tanto, esto de memoria versus estudio conceptual es una falsa dicotomía. El estudio es global, el aprendizaje es global y el conocimiento es global. Yo he tenido Después, profesores que han boicoteado a alumnos que estudian de memoria. Llegaron a quinto año con excelente nota, siendo abanderados, y por decirlo, los bajaron la línea porque no sabían relacionar. Entonces el combo, las dos cosas. es que hay que hacer las dos cosas, por eso. Pero vuelvo a decir, el que estudia de memoria en realidad no estudia. En realidad lo único que está haciendo es tratar de saltear una fase del aprendizaje e ir directamente a la última parte. Y el que estudia solo el concepto así general, se queda con la idea nada más, y no la solidifica en la memoria, con la precisión que corresponde a una disciplina técnica, tampoco está estudiando completamente. Lo que está haciendo es decir, ya está canchereando un poco la cuestión, en algunos casos, otros no. Entonces lo que hay que hacer es todo el proceso. Tomar, comprender, relacionar y memorizar. Esta es la fase completa. A mí me sirvió mucho, por ahí sirve como consejo para los alumnos también, porque he hecho rapidísimo la carrera. Yo leo, entiendo y lo que entiendo escribo. Al escribirlo gráficamente en el papel, corroboro con lo que leí y si coinciden, automáticamente el cerebro lo archivó. Y si puede, también lo expresa en palabras, lo verbaliza, la mayor cantidad de veces que usted pueda, y ahí va a lograr una consolidación del aprendizaje, porque además el aprendizaje es también repetición. Sí. El aprendizaje es también repetición. Esto es importante. Usted no aprende algo que hace una sola vez. El aprendizaje es repetición. Entonces, bueno, yo creo que hemos abordado mucho, todos estos temas son bastante complejos. Cada uno de los que yo dije acá dan para hacer cada uno un vivo, dos vivos, un congreso de cada cosa de lo que yo dije acá.
Puedo estar equivocado en mucho, en todo, en poco, no importa, es mi visión. Yo logré estudiar con bastante cierta facilidad, nunca me costó el derecho, ¿pero por qué? Porque yo hice algo que sabía que tenía que hacer y eso también, esto es algo importante. Si el alumno egresa del secundario sin leer un libro que no sea exclusivamente de los textos que le dan para salir del secundario, para aprobar, y luego pretende abordar los textos jurídicos, está muerto desde el inicio. Yo venía leyendo filosofía, sociología, literatura, además de lo que tenía para el secundario, era un gran lector, he sido un gran lector de chico, empecé a leer a los 3 años y medio, no paré más, y eso es lo que después facilita el abordar tremenda cantidad de textos complejos. Porque si no es lo mismo que una persona que nunca haya hecho ejercicio en su vida, no haya levantado una gaseosa pesada, y después pretende ir al gimnasio y levantar 2 pesas de 70 kilos en cada brazo. Es exactamente lo mismo. Sí, Entonces, señor. el que se base en el estudio de algo que requiere, como la abogacía, la medicina, de gran cantidad de almacenamiento de textos, imágenes, en el caso de la medicina, textos en el caso del derecho, necesita previamente ir haciendo un hábito de la lectura compleja, no de la lectura Del celular, de la tablet, sí. lectura simplista, de una lectura compleja, lean filosofía, sociología, historia, literatura, ese ejercicio le va a permitir que al ingresar a la universidad aparezca como más familiar todo, y no sea tal el esfuerzo, porque allí fracasa más de la mitad de los estudiantes, el no tener incorporados hábitos de lectura compleja. No cualquier lectura compleja, no alcanza con leer una novelita, lectura compleja. Se entiende. Y esto también a lo largo de la carrera, inclusive después de recibido, es lo que hablábamos hace rato, es un hábito que no se puede abandonar. No, nunca. Entonces, deporte es lo que yo pude experimentar cuando estudié. Yo estudié con mucho gráfico, estudiaba de noche, hay gente que le gusta estudiar de día, ¿sí? Hay gente que se levanta con los primeros rayos del sol y le gusta estudiar de día, depende el tiempo, del momento del día en que uno se sienta mejor estudiar, porque, a ver, a lo mejor hay gente que a la mañana, personas que a la mañana no pueden estudiar porque tienen que estar en otra actividad, cuidar de los hijos, lo que fuera, el hermano, otra actividad, y a la noche siente toda la tranquilidad del mundo. Claro. O al revés. Entonces, hay que ver, no es lo mismo estudiar de noche, de madrugada, de día, fíjense toda la complejidad. Hay que conocerse. Hay que conocerse. Yo estudiaba, a mí me servía bajo presión. Como siempre trabajé paralelamente, y hoy que me pasa con la pandemia, que tengo todo el tiempo para estudiar, me desorganizo más, porque me he acostumbrado a estudiar bajo presión, ¿no? Esto de la práctica, por decirlo así. No es lo mismo estudiar, no era lo mismo estudiar en mi época que ahora, que tienen que estudiar por Zoom, en muchos casos. Se veía el profesor, bueno, yo no lo vi nunca, en realidad yo fui un adelantado de lo que está pasando ahora, estudié siempre solo en mi casa. Pero hay gente que no es lo mismo estudiar, con el libro en la mano en un ámbito totalmente desordenado que estudiar en un ámbito ordenado, en un ámbito aséptico. No es lo mismo estudiar con un montón de ruido alrededor que estudiar con tranquilidad. No es lo mismo estudiar con la presión de tener que llegar a fin de mes y no saber si la plata va a alcanzar para comer. No es lo mismo estudiar y trabajar. Yo tuve la fortuna, gracias a mis padres, de poder estudiar sin trabajar. Fortuna que no todos tienen. No, suerte que y no que todos es muy tienen. valiosa. Es muy valiosa, se lo dice alguien que ha trabajado. He ido a cursar los 5 años de la carrera con 4 o 5 horas de sueño, y para la gente que trabaja es muy sacrificado, porque el cerebro 8 horas para trabajar, 8 horas para... Después no tiene una vida, tenés que 8 horas dormir. Complicado. Trabajar y estudiar es muy difícil, es muy complicado y requiere el doble de esfuerzo. Y a veces no se puede avanzar tan rápido como uno quisiera. Pero el avanzar un poco ya sirve. Se puede. Así que bueno, por ahí veo algún se puede. mensaje. Sí, acá el último mensaje, como para cerrar, dice: debería existir talleres de práctica profesional obligatorio de la universidad. Puse en algún momento, en algún colegio de abogados, que antes de dar la matrícula, por lo menos el estudiante pase 8 o 9 meses en un estudio, imbuido y empapado
en el conocimiento del ejercicio de la abogacía. A ver, se sabe que para aprender un idioma, ¿qué es lo mejor? Ir a empaparse, que es el proceso que se llama de inmersión total, ir al país donde se habla el idioma y estar ahí un tiempo. Y usted va a salir hablando ese idioma. Lo mismo pasa en la abogacía, es un código, un idioma que hay que aprender, unas prácticas, unas técnicas del arte que hay que aprender, y tiene que estar metido en un estudio para eso. Si quiere ser abogado litigante, si quiere ser juez, secretario, vaya empiece de pasante en un juzgado. Y si quiere ser jurista, y bueno, trate de estar en los cenáculos académicos y de imbuirse y nutrirse de la gente que está en esos ámbitos. Sí, Así doctor. que bueno. Bueno, ya estamos a breve de un par de segundos de cortar, acá me avisa Instagram, así que nada, te quiero agradecer antes que se corte, en cualquier duda que tengan todos los presentes que estuvieron, pueden escribirle al doctor, y bueno, un orgullo siempre tenerlo en la comunidad. Nabila, por la invitación y saludos a todos. Espero haber sido de utilidad. Un abrazo y los quiero mucho a todos. Un Gracias. beso gigante, nosotros también, doctor. Muchas gracias a todos.